Comenzamos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Ojo, no se sabe si esta hambre se refiere a que hubo pocas lluvias y por eso no hubo tanta comida, o a lo que hablábamos en la introducción de que de repente venían pueblos madianitas o pueblos del filisteos y les robaban el grano, y quizás también por eso que se refiere la hambruna. Puede ser cualquiera de las dos ocasiones, como vemos en Jueces 6:1, por ejemplo. Vemos esto, ¿ya? Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. ¿Qué podemos tener acá? Moab estaba cerca de Belén al este. Belén de Judá quedaba a 15 kilómetros, perdón, a 10 kilómetros del sur de Jerusalén. Y ojo cuando vemos acá el, el varón, que vamos a saber quién es, pudo haber pedido ayuda. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no pide ayuda? Me recuerdo haber visto en algunos dibujitos animados de Ruth y aparece en aquella época ya el joven Booz para aquel tiempo. Y me pregunto si Booz le fue bien después, a fulano también le fue bien, que eran sus dos parientes cercanos. ¿Por qué este varón de Dios no le pidió ayuda a cualquiera, sino que dijo, no, vámonos, vamos a... Raro, ¿ah? ¿Cierto? Me lo he preguntado también yo. ¿Y qué más tenemos? Sí, el verbo original del hebreo, que es gur, habla más de quedarse. No es que iba por una temporada, sino que iban a quedarse. Es volverse a un lado del camino para hospedaje, residir, etcétera. Se iban a quedar ahí. En los campos de Moab, ya. El versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, que puede significar mi Dios es rey. El de su mujer, Noemí, que puede significar placentera o agraciada. El nombre de sus hijos eran Malón y Kelión, que significaba el enfermo o enfermizo, el consumido, también el débil o el defectuoso. Y ojo a este detalle, queridos hermanos, ustedes pueden decir, qué extraño que hayan puesto esos nombres, pero recordemos que también hemos encontrado nombres medio raros en los hijos del sacerdote Elí, en la época de Samuel, y también en los hijos de José también le puso nombres medios extraños, ¿ya? Incluso recuerden que Raquel también cuando tiene su hijo Benjamín, si no me equivoco, le pone un nombre medio raro y Jacob dice, no, ¿cómo se va a llamar así? Le pone Benjamín al final. Ya. Efrateos de Belén de Judá, Belén la casa de pan, recordemos. Ese era Efrata era el antiguo nombre de Belén, aparece en Génesis 35:18, por ejemplo. Y luego dice, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Claro, y aquí por lo que vemos, nos recordamos mucho a Santiago 4, versículos del 3 al 15, donde habla de que no trafiques, no digas, iremos allá y ganaremos esto o ganaremos esto otro. ¿Ven? Ellos se fueron a Moab porque pensaban que les iba a ir mejor allá, pero sin embargo terminó muriendo Elimelech, no terminó viviendo feliz hasta sus tiempos. Y luego sigue esto, pero ojo con esto, hay una cosa que hay que tener cuidado en el libro de Ruth. No pensemos que porque dice y luego y después quiere decir que fue automáticamente. Ya vimos que dice que se quedó y quedó ya con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres. O sea, quizás se fueron niños, pero ya habían crecido y ya estaban en edad de casarse. Y el versículo 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, que significa sierva o necia también puede ser. Y la otra era Ruth, que puede significar, el nombre de Ruth significa hermosa o amigable o amistad. Cosas que ella demostró, por eso que le encantó tanto a vos y a Noemí. ¿Mm? Y habitaron allí unos 10 años. Ojo con eso, ¿ven? Entonces ahí también se muestra que ellos no querían volver a Israel. Por algo también contrajeron matrimonio. Si no hubieran dicho, no, esperemos a mis hijos que vuelvan
allá a, ¿cómo se llama? A Belén y encuentren mujeres israelitas. Pero el Señor no permitió que ninguna de las dos moabitas tuvieran hijos. Así que seguro, claro, Malón y Quilón quisieron establecerse en Moab, pero el Señor no permitió que tuvieran una descendencia como para quedarse en el lugar. Versículo 5, y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Hasta el momento todavía no sabemos cuál se había casado con Ruth y cuál se había casado con Orfa. Saben que una vez escuché a un comentarista hablar de que este libro debió haberse llamado Libro de Noemí, porque es a Noemí la que pasa todo tipo de circunstancias, es la que aparece del versículo 1 hasta la parte final, pero bueno, aquí vemos Noemí quedando desamparada, con amargura, como diría luego en el versículo 20, así que vamos a ver, sigue después. Versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Yo me pregunto qué extraño esto, porque dice que ella, si se levantó con sus nueras, quiere decir que no fue que les dijo, ya, chicas, yo me voy, ustedes aquí quédense y ojalá el Señor les dé un buen marido. No, eso lo dice después, más adelante, entonces quiere decir que igual con las muchachas hicieron las maletas, cada una se llevó su morralito, su maleta, etcétera, y caminaron las tres caminaron hacia Belén, pero yo me pregunto por qué Noemí no se alumbró antes, como decíamos acá en Chile, y les evitó todo ese viaje, sino que después se da cuenta de que no, mejor devuélvanse, chiquillas. En fin, con su nuera regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab. Y qué interesante esto, ¿ah? Qué interesante cuando tú oyes acerca del Señor. También, por ejemplo, veamos el caso de Rahab, que, como por ejemplo, en el libro de Josué 2:10, ella escuchó el poder del Omnipotente. ¿Y qué es lo que hizo? También ella creyó. ¿Y cómo se llama? ¿Por qué? Porque escuchó las cosas que hizo el Señor. Entonces siempre hay que estar atento a todo lo que hace nuestro Señor, a todo lo que hace en la vida de otros, a su poder. Y por eso es importante también que nosotros le hablemos a otros acerca de Cristo o estemos hablando constantemente de nuestro Señor, porque no va a faltar el que va a escuchar y va a decir, ¿y quién hace todas esas cosas en tu vida o en la vida de tus cercanos? Lo hizo Dios, el único Dios verdadero. Ven, oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y ojo aquí, vamos a hacer un alcance. Cuando se refiere pan, no se refiere que solamente el trigo produjo. O que solamente hubo una abundancia de pan amasado, pan baguette, pan toscano, el pan rico de todos lados. Sino que aquí hay que entenderlo igual como en la oración modelo de Mateo 6, que se refiere a pan como el sentido de comida también, de comida. No necesariamente es que solamente nos dé marraqueta, yuya, recorte y todas las variedades exquisitas del pan. Continuamos. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. ¿Ven que les dije? Y aquí imagino la pena de Noemí volviendo, pensando, pucha, 10 años atrás, yo venía con, ahí los cuatro, venía con Elimelech y mis hijos, y ahora me devuelvo por este mismo camino con mis dos nueras, la nostalgia de Noemí al mirar el mismo camino, uy, por aquí los niños jugaron en ese árbol, aquí nos detuvimos a tomar agüita, etcétera. Y bueno, y aquí nombran a Judá. Yo creo que ya empieza el Señor a mostrar ya el retorno hacia Israel. ¿Y por qué? Porque sabemos que de aquí ya empieza una parte importante acerca de lo que va a ser el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Obviamente, muchas generaciones después, pero no es coincidencia que nombren Judá y no, ¿cómo se llama? Diga Belén. Así que, queridos hermanos, ya vendrá la siguiente parte.